Bueno, muy buenas tardes desde Argentina. Acá estamos transmitiendo ya desde el Facebook de Coalición de Mujeres. Así que bueno, muy contentas de empezar esta tarde, de empezar este foro educativo que estamos dando. Nos hemos puesto de acuerdo para dar estos foros, para que las mujeres cada vez podamos estar más capacitadas, tener más herramientas. Algo lindo que tenemos ahora, que estamos incluyendo lenguaje de señas, así que acá mis compañeras les voy a pedir que les damos un aplauso. Estamos muy contentas porque uno de los valores que tenemos como coalición de mujeres argentinas es justamente la inclusión. Y esto es parte de la inclusión. Bueno, hoy tenemos un tema, ahí me van avisando después las personas que se van uniendo al Facebook, porque hoy, bueno, yo voy a estar coordinando un poquito, no puedo estar siguiendo el Facebook. Pero bueno, en esta tarde, este foro educativo, vamos a centrarlo en el tema de violencia. Es el tema que le pusimos propuesta superadora ante la violencia hacia la mujer. Y creemos que justamente en todo este tiempo de cuarentena, en todo este tiempo de pandemia, justamente el tema de violencia ha sido un tema muy, muy fuerte, ¿no? Vieron que hubieron muchas estadísticas de matrimonios que se están separando por la convivencia no ha sido fácil y ha generado, ¿no? Situaciones de malos entendidos y situaciones de dificultad, de incomprensión. Entonces, vamos a tener dos disertantes que son parte de la mesa fundadora de la Coalición de Mujeres Argentinas. Va a estar Lucrecia Ormaechea. ¿Lo dije bien, Lucre? Sí, bien. Lucrecia Bien, Vasco. Ormaechea de Zavala. Ella es especialista en violencia. Es de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. Así que ahí del norte de la Argentina. Y también vamos a tener a María Baloy. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia y está pastoreando en Ituzaingó, en Corrientes. Así que esta tarde el Foro El Norte se viene con todo. Así que bueno, sin más, queremos empezar a escucharla, preciosas mujeres de Dios. Así es, vamos a comenzar con un video, ¿sí? Mientras algunas se están conectando, queríamos comenzar con un video para ir generando un poquito de conciencia, así que aquí va. Sí, estamos esperando, María. Me parece que nos está saliendo el video. ¿Querés que comencemos, María? ¿No está saliendo por Facebook el video? No, no está saliendo. Bueno, lo podemos, porque recién son las 5, seguramente hay algunas que recién se van a conectar, por eso. Ahí va, ahora sí. No. ¿Ahora sí? No sé. Ahora Ahí vamos, sí, a ver. fíjate tu micrófono, María, que acopla. Saludamos a todas las chicas que están ahí, que ya empezaron a conectarse a nuestro Facebook. ¿El video tiene sonido?
Está saliendo, pero sin sonido. María, tenés que compartir el audio de tu compu. Tenés que compartir el audio de tu compu. Ahora sí. Ahora sí. María, tenés que compartir el audio de tu compu. Bueno, creo que salió el video, aunque no sé si salió el audio del video. No ha salido. El video salió que tenía texto, así que bueno, por lo menos... Bueno, bien. le damos la bienvenida, ya tenemos 65 mujeres que están mirando, así que María, si querés comenzar. Buenísimo, buenísimo. Vamos a comenzar, vamos a estar en esta charla junto con Lucrecia Dando. Mi nombre es María Baloy, soy licenciada en Ciencias de la Familia y también con una especialización en todo lo que es violencia. Trabajo desde hace muchos años en grupos de ayuda a mujeres víctimas y también con grupos de ayuda de reflexión grupal a hombres agresores. Trabajamos con la parte judicial en esta área y bueno, he tenido la experiencia de conocer y trabajar en persona con muchas mujeres víctimas y realmente es un tema que lo hice ahora como tesis para la finalización de mi licenciatura y la importancia, y desde Coalición lo que queremos darle es la impronta diferente al feminismo. Por eso esta charla se llama Propuestas Superadoras, porque creemos que hay una salida en cada situación de violencia, es lo que queremos transmitir, ¿sí? Que hay esperanza, que no son solamente las opciones que muchas veces se dan, y que también es importante trabajar en la prevención. Vamos a tener dos foros, vamos a tener este foro como una parte introductoria, con bases de nociones de lo que es la violencia, vamos a estar hablando de definiciones, el marco de la ley, tipos, indicadores, factores de riesgo, el ciclo de la violencia, el violentómetro y algo de denuncia. Eso para que vayan sabiendo todo lo que vamos a tratar en este foro. Y en el segundo vamos a hablar acerca del tema del acompañamiento a la mujer víctima, vamos a hablar sobre prevención, sobre tratamiento del violento. Les aviso un poquito por las preguntas, seguramente va a haber preguntas, Majo y las chicas van a estar recepcionando las preguntas del Facebook, vamos a tener al final un tiempo de preguntas también para que puedan hacerlas. Pero bueno, les cuento cómo lo vamos a hacer para que puedan seguirnos. Vamos a compartir ahí un PowerPoint, a ver cómo nos va a compartir esto. Ahí está. ¿Está? Espero que salga bien. Ahí estamos comenzando. Propuestas superadoras ante la violencia hacia la mujer, ¿no? También cabe aclarar la importancia de que vamos a hablar de la mujer biológicamente mujer, ¿no? Por eso no lo vamos a llamar hacia la violencia de género, sino lo que lo vamos a llamar violencia hacia la mujer, porque desde Coalición trabajamos con violencia hacia la mujer, que es biológicamente mujer, ¿sí? Vamos a ir a la parte... Ay, a ver, no se pasa.
ahí está, perdón. De la definición de las Naciones Unidas, que también es una definición que se ocupa en la ley nacional marco en nuestro país, ¿sí? Y define la violencia, así como todo acto de violencia contra la mujer, ¿sí? Que resulte o tenga como resultado el daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas, todo tipo de acto de coacción, privación arbitraria de la libertad, ¿sí? Tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, ¿sí? Estamos hablando de que la violencia va desde el ámbito público y al ámbito privado. No solamente estamos hablando de la violencia hacia la mujer dentro de la casa, sino también es muy importante que podamos identificar, a pesar de que hoy en día hay un feminismo por ahí muy preponderante, en nuestro país hay una cantidad de violencia simbólica y violencia social e institucional que no se está realmente visibilizando, ¿no? Eso lo vamos a ir desarrollando ahora con Lucrecia en los tipos, pero lo importante es que cualquier tipo de violencia va a tener y va a dar un resultado de un daño físico, sexual o psicológico. Esto también es algo muy importante para rever porque el daño psicológico en la mujer víctima no siempre es algo muy tangible, ¿no? Lamentablemente en Argentina, a pesar de que tenemos muchas leyes que protegen a la mujer, todavía falta mucho entrenamiento tanto de las diferentes instancias del Estado que toman la denuncia, porque en los casos que no hay una evidencia física o una evidencia sexual, muchas veces ese daño psicológico es difícil de comprobar. Vamos a averiguar al final de esta charla algunos signos y síntomas de la mujer víctima, de la mujer maltratada, cómo podemos identificar para poder ayudarla, ¿sí? Quiero que cada una de las participantes, no sé cuántas son las que están ahí hoy, ¿no? Seguramente conocen personas, ¿no? Conocen personas que han padecido esta situación y lo mejor que podemos hacer principalmente para poder ayudar a una mujer víctima es poder capacitarnos y poder entender la problemática en profundidad. El marco nacional que tenemos de ley es la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar, ¿sí?, todo tipo de violencia, porque se pretende erradicar todo tipo de violencia. Cuando digo todo tipo de violencia, acuérdense que no estamos hablando solamente de la violencia intrafamiliar, sino en los diferentes ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos que la mujer se desarrolle. Las desigualdades entre los hombres y las mujeres son en general, ¿sí? Y la aceptación de la violencia contra la mujer son la causa principal de la violencia ejercida contra esta, ¿sí? Hablamos de desigualdad y hablamos de naturalización de la violencia. Por ejemplo, ahora Lucrecia va a hablar de los tipos de violencia, pero estamos totalmente acostumbrados nosotros, los argentinos, en este caso, a ver en la pantalla de televisión una exposición del cuerpo de la mujer, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que hoy en día en Argentina el feminismo no dice nada. Los padres, las familias, no hemos naturalizado la cosificación del cuerpo de la mujer. Para dar un ejemplo de que muchas veces tenemos una mirada parcial de lo que es la problemática de la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, hablamos de que hay una aceptación, cuando ya nos acostumbramos a los diferentes tipos de violencia, ¿sí? Ahí es cuando la sociedad ya lo ve como algo, bueno, no está tan mal. Obviamente hay culturas basadas en ciertas religiones que naturalizan y hay una aceptación de la violencia que justamente muchas veces son más evidenciados, ¿no? Como culturas extremistas islámicas, donde está la mutilación femenina, donde está naturalizado que el hombre castigue a la esposa. Estamos hablando de culturas, de países donde hay una aceptación de la violencia contra la mujer. Entonces esa aceptación obviamente hace que eso
se perpetúe. Y la aceptación también viene por parte de, no lo tenemos en los temas de hoy, ¿no? Pero es a partir de los mitos que muchas veces todavía se manejan socialmente, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí en el Facebook de Coalición, hemos puesto unos videos estos días de un chico, ¿no? Que le empieza a decir cosas obscenas a una chica porque tenía un short corto. Y hay de este tipo que se llama las microviolencias, hay aceptación de diferentes tipos de violencias porque se justifica la violencia, ¿sí? Bueno, ella lo engañó, por eso él la mató. La mataron porque andaba drogada. Podemos escuchar y podemos ver un montón de noticias, ¿sí? Donde se naturaliza. Entonces vemos que hay un doble discurso también en nuestro país sobre la violencia hacia la mujer, ¿no? ¿Cuántos casos conocemos de jovencitas que estuvieron quizás de fiesta, que estuvieron drogadas, que estuvieron en supuestas malas compañías? Y muchas veces cuando estas noticias salen, de alguna manera están aceptando y naturalizando la violencia y justificando que porque andaba con tal lado, que porque andaba con tal lugar, con tal vestimenta, con tales contextos, es justificado su asesinato, su violación. Entonces muchas veces las mismas noticias que dicen defender, que dicen difundir, y erradicar la violencia hacia la mujer, realmente dan un doble discurso. Entonces, esta aceptación, estoy hablando de lo que es la causa, ¿no? Lo que es lo que causa, ¿no? Y obviamente la desigualdad entre el hombre y la mujer, que muchas veces viene formado desde la familia primordial, ¿no? Desde el primer vínculo que establece la persona, de acuerdo a cómo fuera el patrón de sus padres, eso es lo que se va a repetir. Si hubo desigualdades en su infancia, algo muy sencillo y que lo vemos muchas veces en el interior, no sé cómo es en las ciudades más grandes, pero por ejemplo, bueno, las mujeres son las que tienen que levantar la mesa, pero los hombres son los que pueden ir a jugar al fútbol. Desigualdades que uno dice, bueno, no pasa nada, pero esas desigualdades a lo largo de los años van formando unas características, los hombres y en las mujeres, que van haciendo que se perpetúen muchas veces esa violencia. Obviamente también sabemos que existe violencia hacia los hombres, hoy en día mucho más aumentado por el tema del feminismo. La violencia no es buena para ningún tipo de persona. Y también saber que muchas veces las mismas mujeres son madres maltratadoras, o sea, que repiten el círculo de violencia. Eso para que tengamos como una base de definición y causas de la violencia, y ya vamos a pasar con Lucre a los tipos de violencia. Vamos basado en la misma ley que habló María, la ley 26.485, en el artículo 5 establece uno de los tipos de violencia. Nos pareció bueno basarnos en la ley que nos rige en Argentina, porque por ahí se nos acusa o se nos puede llegar a pensar de que somos feministas por hablar de estos temas, y todo lo contrario, lo que queremos es enseñar. Y esta es una ley que rige en Argentina y que nos podemos basar, vos te podés basar para hacer una denuncia, que vamos a hablar un poquito al final, y podés hablar de los tipos que existen de violencia. Bueno, muchas veces cuando hablamos de la violencia, decimos, no, pero a mí yo no sufro violencia porque no me pega, pero existen muchos otros tipos de violencia. El artículo 5 de esta ley establece la violencia física, que es la que se pelea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Y cualquier otra forma del maltrato o agresión que afecte su integridad física. Otra cosa que podés estar pensando ahí diciendo, ¿por qué siempre hablan con que la víctima es la mujer? Hay una estadística del Banco Iberoamericano de Desarrollo que lo estableció, y que muchas instituciones más lo han realizado y han basado, y por qué se lleva a estudiar y a hablar tanto de la violencia hacia la mujer, si muchos vos podés estar pensando ahí, sí, pero hay hombres que también son víctimas. Mira, el Banco Iberoamericano de Desarrollo estableció
que el maltrato hacia la mujer ocurre el 70%. El hombre es el golpeador, ¿sí? El 70%. Son las víctimas las mujeres. La violencia cruzada en que los dos se golpean, los dos se agreden, es el 27%. Y el maltrato hacia el hombre es el 2 o el 3%. Por eso es que nos ponemos a estudiar, a capacitarnos, y por eso hay tantos casos de femicidios, hay tantos casos de violencia hacia la mujer, porque en la mayoría de los casos la mujer es la víctima. Y por eso que estamos hablando acá de esta causa. Entonces, muchas mujeres dicen, no, yo no sufro violencia porque a mí no me pega, pero es una de las causas, solamente es uno de los tipos de violencia, porque también está la violencia psicológica, que está también en el artículo 5 de esta ley, que es la que causa daño emocional, disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. ¿A través de qué? De amenazas, de acoso, de hostigamientos, de restricciones, de controles, vos no vayas para acá, vos no, esto no, esto sí, humillaciones públicas, adelante de los hijos, deshonra, desacreditarla, manipular, aislarla, porque la violencia, la humillación prolongada, lo que pasa es que afecta la autoestima de la víctima. Entonces hace que ella crea que en realidad no puede, que no sirve, que no puede llegar a hacerlo, todo a través de la violencia psicológica. Esta ley habla muchísimas de otras cosas más, de vigilancia constante, de control, de pasar con el auto donde ella ya está trabajando, donde ella va a la casa de las amigas y puede ir, exigencia de una obediencia de sumisión, explotación, limitación del derecho a circular, la ridiculiza, y hay otros ejemplos más que habla esta violencia psicológica. Pero también existe la violencia sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas o con el fin al acceso genital de derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. ¿A través de qué? De amenazas, de coerción, de uso de fuerza, de intimidación. Y también está establecido dentro de esta ley que incluye la violación dentro del matrimonio o otro tipo de relaciones. Porque también existe la violación adentro del matrimonio. No se habla mucho, es tipo tabú, pero existe y lo pasan muchas mujeres, porque el 70% de la violencia, la víctima es la mujer. En esto también, en el tipo de violencia, está la obligación, obligarte a ejercer la prostitución, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y la trata de mujeres también está incluida en este tipo de violencia. También existe otro de los tipos que existen es la económica o patrimonial. El ejercicio de control que hace el hombre hacia la mujer hace diferentes actitudes, reacciones, manipula de tal manera que se termina, por ejemplo, quedándose con el sueldo de la víctima, que él solamente la tiene que administrar, que él solamente tiene que decidir. Le pasa por ejemplo, tiene un terreno y lo pone a nombre de él. Hay pequeñas cosas, como decía María al principio, que se van naturalizando, no porque el hombre tiene que administrar. No sé en qué ley estará establecido eso. Yo creo que hombres y mujeres estamos capacitados para poder administrar el hogar. Y es bueno hacerlo en conjunto, no que uno decida y el otro obedezca. Claro, justamente ahí, Lucre, lo que vos estás nombrando de la ley, ¿no? La ley dice que si la mujer denuncia, aunque sea propietario el hombre, la mujer tiene el derecho de quedarse en la casa y el hombre de ser sacado, ¿sí? En el caso de, porque muchas veces dice, bueno, pero es la casa de él y a dónde yo voy a ir, ¿no? Y en este caso, justamente la ley protege a la mujer, aunque la titularidad del hogar lo tenga el hombre. Claro, sí, esas son las medidas cautelares que se puede hacer y se hace de esa manera porque se la considera víctima y que puede quedar y que queda a resguardo de los hijos. Eso es a través de las medidas cautelares. Volviendo al tema
los tipos, la económica y la patrimonial. Ese tipo de limitaciones a decidir en la economía del hogar, en la economía propia, a adueñarse de los ingresos, a tener una vida, por ejemplo, de lujos él y ella estar llevando otro tipo de limitaciones económicas. He visto algunos ejemplos, te puedo llegar a contar, de mujeres que decían, no, porque yo soy el que trabajo, yo tengo que administrar y yo te doy esta plata y vos tenés que con eso alimentar a los hijos, comprarles las cosas para la escuela. Y él compraba autos, él compraba motos, hacía unos viajes de lujo con la excusa de que tenía el derecho porque él trabajaba y cobraba más. Esas son una de las cosas que pueden pasar en la violencia patrimonial o económica. También está la violencia simbólica, que eso es lo que hablaba un poquito María también al principio, con los estereotipos, que decía ella, bueno, la mujer por la sociedad tiene que ser de esta manera, siempre tiene que ser la que cocina, siempre tiene que ser la que cuida a los hijos y la que resigna su profesión porque el hombre tiene que salir y estar afuera. Esa es una de las violencias simbólicas que podemos hablar y que está en esta ley. También existe, bueno, vamos a dejar ahí, la podemos dejar disponible después en nuestro Facebook, para si vos querés leerla más detalladamente. Los términos, son todos términos legales porque es una ley. Pero quería darte, en ese tiempito que me corresponde, también unas estadísticas de lo que ocurre acá en Argentina en cuanto a la violencia. Porque no es un tema menor y porque seguramente vos habrás visto la cantidad de femicidios que ocurrieron en estos días, sobre todo dentro de la cuarentena y de la pandemia. Hay unas estadísticas que quiero compartir con vos. Mira, en Argentina, en 1 de cada 5 parejas hay violencia. 1 de cada 5. Es muy alto el porcentaje. 1 de cada 3 mujeres sufrió alguna vez violencia de género en Argentina. El 42% de los asesinatos de mujeres en Argentina lo realizó su pareja. ¿Me entendés? El 42% de todas las muertes en Argentina, que haya muerto una mujer, la mató la persona que supuestamente la amaba. Por eso es tan importante hablar de estos temas, capacitarnos, saber, y no es una idea feminista, no es una idea de una revolución de las mujeres, es que realmente ocurren cosas adentro del hogar que muchas veces se creyó que, bueno, de eso no se habla, de eso no tenemos que entender, no nos podemos meter, pero cuando se obliga a hacer cosas que que va en contra de los derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos, de las personas discapacitadas, la sociedad tiene que actuar. Y bueno, una de las formas de que tenés que hacer para actuar es saber actuar, y es esto a través de las capacitaciones. Y así que te felicito por esas 141 mujeres o personas que están ahí compartiendo y están con nosotros, porque es bueno que vos sepas, que vos entiendas. Yo siempre digo que el conocimiento te da poder para reaccionar, te da poder para hacer, para identificar, y no solamente quedarte con eso y decir, uy, mirá lo que le pasa a mi vecina, sino hacer un poquito más. No solamente saber hablar, sino actuar, porque como argentinos, como ciudadanos, como humanos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Y muchas veces decir, bueno, pasa esto con mi vecina, ¿qué hago? Bueno, podés identificar los tipos de violencia, podés saber con qué ley nos regimos en nuestro país. María dijo algunas medidas cautelares que se pueden tomar. Quiero compartir con vos, existen algunos factores de riesgo para ser una mujer maltratada. Hay cosas que ocurrieron en tu vida que te predisponen para poder ser una mujer maltratada. Una de las primeras
lo principal que más he visto en este tiempo que llevo de acompañar a las mujeres en situación de violencia es que hayan vivido violencia doméstica en su familia de origen, ¿sí? Que hayan sido hijas testigos de violencia, donde su mamá y su papá vivían bajo la violencia. ¿Por qué? Porque creciste naturalizando la violencia, naciste creyendo que era normal que se grite, que era normal que se empuje, que sea normal que se humille, que se digan barbaridades en contra de los demás, de vos mismo, de tu mamá, de tus hermanos. Es normal y creemos que eso es normal, eso lo llevamos, esa vulnerabilidad la llevamos a nuestra pareja, a nuestro matrimonio y vivimos esa misma normalidad. Pero yo te decimos, eso no es normal. La violencia nunca es normal. Que nos humillen no es normal y nadie lo debe padecer. Otro de las predisposiciones, otros factores de riesgo, mujeres con bajo nivel cultural, que no hayan tenido tanto acceso a la educación. Bajo nivel socioeconómico también predisponen a ser una mujer maltratada, pero también existen también algunos mitos diciéndonos que solo las mujeres con bajos recursos son las que padecen violencia, y eso no es así. La violencia va en todas las culturas, está en todas las clases sociales, está en cualquier edad. Lo que sí pasa es que las personas con bajos recursos quedan bajo el registro de las estadísticas de nacionales por el solo hecho de que van a los lugares públicos. Y las personas que tienen mayor dinero, mayores ingresos económicos, van a las partes privadas y no quedan en la estadística. Entonces saquemos ese mito que solo las personas con bajos recursos son las que viven violencia. Esto está en cualquier lado, pasa en cualquier familia de súper bien que nosotros veamos también vive violencia. Se camufla más, se vive con un doble matrimonio, con camas separadas, no hablándose, pero ocurre también en las personas con recursos económicos altos. Cuando ocurre un aislamiento psicológico-social, por eso en este tiempo hubo tantos femicidios, porque estamos aislados socialmente, ¿sí? Cuando ocurre aislamiento psicológico-social es un factor de riesgo para padecer violencia. Teniendo baja autoestima, la mujer que cree que no pueda salir, que no puede defenderse, que no puede frenar un acoso, que no puede frenar una humillación, baja autoestima, cree que es menos, que merece todo lo que le está pasando, es una mujer que tiene riesgo de ser maltratada. Se le ha enseñado con que sea sumisa, ¿sí? Hay muchas instituciones religiosas que enseñan la sujeción, pero no la sumisión. La sumisión y la dependencia hacen que sea proclive a recibir violencia. Cuando una mujer está embarazada también es un factor de riesgo de ser maltratada. ¿Por qué? Porque prefiere padecer, soportar cualquier cosa por temor a que le pase algo a su hijo. Desequilibrio en el poder de la pareja también es otro factor, es lo que dijo María al principio. Cuando hay un desequilibrio de poder donde los dos no deciden de la misma manera, donde los dos no tienen los mismos derechos y responsabilidades, y cuando el hombre ejerce mayor poder en la pareja, en decidir todas las cosas y que todo pase por él, sin hablarlo, sin diálogo, solamente con autoritarismo, es un factor de riesgo de ser una mujer maltratada. También el último es el consumo de alcohol o drogas, también hace que una mujer que haya en esa familia, que haya en ese hogar, puede ser un factor de riesgo de que una mujer sea maltratada. Esos son algunos de los indicadores, una de las cosas que hemos aprendido en los años de estudio de esto que Dios nos puso como una carga en nuestros corazones para poder ayudar a las mujeres.
y son algunos de los factores de riesgo. Te dejé los factores de riesgo y te dejé los tipos de violencia para que puedas ir aprendiendo un poquito más. ¿Seguimos con Marta? Martita, ¿seguimos con María? Aquí estoy. Muchísimas gracias, Majo. ¿Cómo vamos? Ahí estamos. Ahí. Saben que me distraigo un poco porque estamos tratando también de contestar preguntas. Así que vamos ahí en el Facebook contestando preguntas, pero realmente gracias, Lucre, gracias porque realmente viste que eso, sobre todo, yo siempre digo que mi generación fue como esa generación bisagra, ¿no? Donde estábamos como con muchos mandatos, ¿no es cierto? Y ahora empezar esto nuevo y gracias a Dios yo creo que estamos construyendo un modelo de familia, un modelo de matrimonio donde vamos juntos, caminando juntos. Pero bueno, si cualquier mujer que está escuchando en este momento está con alguna situación puntual, que por favor no deje de conectarse con nosotras. Bueno, ahí María, si querés continuar. Aquí estamos. Estaba viendo unas preguntitas del Facebook y quería poder también aclararlas para que no se pase. Si está bien dicho violencia de género, eso lo estamos aclarando al comienzo. Nosotros decimos violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque no es, ser mujer no es una opción como lo es el género, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la violencia hacia la mujer que nació con su sexualidad biológica como mujer. A eso nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a aquel que se cree o que se piensa mujer, que ahí se usaría la palabra género. Por eso no usamos. También está la pregunta, para responder rapidito, ¿qué pensamos nosotros sobre la ley Micaela? En Argentina está esta ley que le nombrábamos recién con Lucrecia, y hay un montón de otras leyes a nivel provincial, muchas leyes que tratan el tema de la violencia y que no hacen una necesidad de otra ley como la ley Micaela. La ley Micaela se utilizó como una bisagra, como una pantalla, como muchas otras cosas, así como lo es también el tema del aborto, diciendo que la ley obliga a la capacitación en violencia, pero en realidad no es una capacitación en violencia hacia la mujer, sino que es una capacitación en todo lo que tiene que ver con ideología de género. Entonces, en la misma ley, por eso se ha usado este tema de la violencia hacia la mujer como una pantalla para meter el tema de discriminación y dentro de los grupos vulnerables incluir los grupos trans, grupos de homosexuales, todo lo que es el LGTBIQ, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de violencia hacia la mujer solamente, ¿no? Esto es lo que ha intentado hacer esta ley y es importante que lo tengamos en claro. Volviendo un poquito a la... Sí. Porque, viste, cuando nosotros empezamos a trabajar con todo este tema de violencia hace muchos años atrás, viste que se decía violencia contra la mujer. Y ahora se dice esto, violencia hacia la mujer. ¿Por qué se cambió? A ver si vos, María, sabés, o Lucrecia. Yo creo que tiene que ver porque no estamos hablando solamente de actos cometidos de manera consciente, sino que estamos hablando también de los actos por omisión y estamos hablando de la violencia simbólica, ¿no? No sé si Lucrecia tiene otra opinión al respecto, pero yo creo que es justamente de todos los tipos de violencia y las conductas de las microviolencias, ¿no? Que no necesariamente son como contra, sino que actúan a nivel general hacia las mujeres en general. Entonces, que hay, digamos, víctimas directas y víctimas indirectas de la violencia. Eso también lo contempla la ley, que las víctimas indirectas de la violencia obviamente también son los niños, ¿no? Y los que conviven en el hogar, y obviamente está muy ligada con lo que es la violencia intrafamiliar. Y la diferencia, porque también hemos tratado, ¿no? Y las mujeres también lo reconocen, que hay mujeres
que reciben violencia de su pareja, pero a su vez ellas son violentas también con sus hijos, entonces ya estamos hablando de una violencia intrafamiliar, estamos hablando de víctima y a su vez victimaria. No quita la responsabilidad del agresor, ¿no? Pero esto es un círculo de la violencia dentro de la familia, es un círculo de la violencia dentro de la relación de pareja, y obviamente que la violencia hacia la mujer va en todos los estratos, desde lo intrafamiliar hasta la violencia institucional, la violencia comunicacional y simbólica, como lo nombraba recién Lucrecia, ¿no? Gracias, gracias María. Bueno, no sé, Disculpen, sí, Majo. o María, por allí preguntan acerca de cómo se trabaja o cuál es el abordaje hacia el hombre violento. ¿Eso va a ser tema de hoy o tal vez va a quedar para el foro que viene? Foro que viene. Muy bien. Sí, foro que Gracias. viene, pero es muy importante que tengamos en cuenta la estadística que dio Lucre, ¿no? Digamos, más del 30% de las mujeres han padecido violencia y creo que dijo 3 de cada 5 parejas o 2 de cada 5 parejas, Lucre. Una de cada 3 mujeres sufre violencia y una de cada 5 parejas hay violencia. Entonces estamos hablando de índices altísimos, ¿sí? Muy ¿Qué es lo que altos. muchas veces, muy altos, qué es lo que muchas veces propone el feminismo? Bueno, la única solución es, listo, denunciarlo, sepárate. Esa vemos y no, vemos que hay otra alternativa. De la alternativa vamos a hablar el foro que viene, así que no se lo pierdan, porque imagínense ustedes que de una de 5 parejas le tengamos que decir, sepárate, ¿sí? Que a todas las mujeres que padecen violencia le digamos, listo, que se termine tu familia. Entonces, nosotros nos paramos desde la propuesta superadora, que la familia y el violento puede superar la violencia. No me quiero adelantar, pero el hombre también sufre el machismo, el hombre también sufre ser violento, ¿sí? Entonces, de este parámetro nos paramos nosotros muy diferentes al feminismo. No creemos que el hombre es el problema, porque ese hombre también fue formado por una mujer machista. Porque las mayores influencias del machismo somos las madres. Cuando uno empieza a entrañar con el trabajo grupal que hacemos, que luego aquellas que estén interesadas se puede hacer una capacitación en lo que es contención grupal para víctimas y contención y trabajo con hombres agresores, lo podemos hacer. Digamos, la herencia del modelo machista lo perpetúa muchas veces la mujer. Cuando vamos a la raíz de cómo se fue criado, ¿no? Volviendo atrás, y esto obviamente también nos da los parámetros y las bases en donde nosotros podemos trabajar en prevención. Hay justamente en la tesis que estuve haciendo yo para finalizar mi carrera de licenciatura, la hipótesis que justamente manejábamos es que en Argentina el grave problema es que solamente se está tratando a la víctima. Denunciar, separate, te damos un subsidio y listo. Pero no hay una prevención ni primaria ni secundaria, sino que ya se está hablando de la cuarta fase donde ya no se pudo prevenir la violencia y no hay más otra alternativa que disolver esa familia. Por eso la propuesta superadora que tenemos es poder trabajar en la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención terciaria entraría todo lo que sería el trabajo con el agresor. Y primaria y secundaria entraría el trabajo con los niños, jóvenes, adolescentes y matrimonios jóvenes. Bueno, me estoy readelantando a lo que no es de hoy, pero es un tema que me apasiona. Vamos, sí, ahora a continuar con el PowerPoint. Estuvimos viendo recién con Lucre los factores de riesgo y vamos a continuar ahora con algo súper importante que se ve en todas las... Bueno, vayan viendo ustedes, chicas, las preguntas y si hay más preguntas, nos dicen. Sí, anotamos. Bien, el ciclo de la violencia. Todas habremos escuchado, por eso es importante que lo podamos repasar. Y es importante cuando acompañamos a una mujer víctima, a que la mujer víctima pueda entenderlo al círculo, pueda tomar conocimiento y que ella se siente identificada, ¿sí? Tenemos siempre, las preguntas recurrentes son, porque nosotros hemos trabajado con la parte judicial y todos deben tener,
¿por qué la mujer vuelve con el violento? ¿A quién no le han hecho esa pregunta? ¿Sí? Esto lo vamos a entender a partir del ciclo de la violencia. ¿Por qué la mujer vuelve con el violento? O yo he atendido casos de mujeres que ya van por su tercera pareja y y las 3 parejas que tuvo es una pareja violenta. ¿Por qué? Porque vemos que el problema de la violencia es un problema de aprendizaje de la violencia, entonces no solamente hay que tratar con el agresor, sino que también hay que tratar con la víctima, porque obviamente está buscando parámetros de conducta en los hombres que la llevan a verse envuelta constantemente en situaciones violentas. Ahora, ¿por qué? Porque han María, analizado discúlpame desde el que inicio. María, Sí, arrimate tu micrófono. interrumpí. Ah, bien, están Arrimate tu pidiendo que hable. micrófono. Bien. Lo que justamente necesitamos es entender desde los primeros síntomas y signos en una relación para poder detener la violencia. Y eso para que la mujer haga el clic. Nosotros trabajamos con grupos de acompañamiento a mujeres víctimas y muchas veces la mujer víctima, aunque viene reventada de los golpes, no la ve a la violencia, pero cuando escucha a otra mujer su testimonio, se ve reflejada en la otra persona y hace un insight para adentro. Y esta es mi experiencia de trabajo grupal. Por eso es importante no solamente que la mujer esté ella, sino que pueda ser ayudada por otras, porque muchas veces ha perdido la sensibilidad propia, pero escuchando a otra puede también verse, por así decir, proyectada y reflejada. El primer paso del ciclo de la violencia puede empezar con burlas, ¿sí? Sobre lo que haces, hay gritos, amenazas, vos todo haces mal, sos un inútil, siempre estás haciendo mal las cosas, mira qué mal que te vestís, pero mira qué mal que hablás, lo decía Lucrecia recién en los tipos de violencia, primero en lo privado las burlas, luego en lo público, empieza con los pequeños síntomas. Ahí es muy importante poder trabajar a modo de prevención con los noviazgos, por ejemplo, cuando se empiezan a detectar este tipo de signos y este tipo de síntomas, ¿sí? Segundo, sin importar qué has hecho, cosa para evitar el enojo de la otra persona, llega un momento de agresión, ¿sí? Que es la explosión violenta. Primero está la acumulación de tensión, la explosión violenta y luego lo que es la luna de miel. Después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar así. Entonces cree que la relación ha cambiado y vuelves a confiar. Por eso la mujer vuelve, porque la mujer en el fondo, ¿sí? Y las mujeres en el fondo creo que todas tenemos un sentimiento innato, por así decir, en mi conclusión, de que no se destruya lo que tenemos. ¿Por qué la mujer vuelve? Porque la mujer no quiere que se destruya esa pareja, la mujer no quiere que se destruya esa familia y prefiere confiar, ¿sí? Una vez más. Ahora, ¿es posible romper este círculo de violencia y que esa familia salga adelante? Yo creo que sí es posible, pero se necesita sí o sí una intervención de un tercero. Esa mujer necesita una ayuda psicológica, contención, acompañamiento, un tratamiento a largo plazo. Ese hombre necesita también un tratamiento. Entonces, ¿es posible romper el círculo? Sí es posible. Es posible detener el círculo. Una de las cosas que detienen el círculo de violencia es la denuncia. La denuncia. La denuncia le pone un estate quieto al agresor. La denuncia, por más que esté un día preso o 2 días preso y después lo suelten y tenga restricción, la denuncia le muestra a la víctima que no está sola. La denuncia disminuye y muchas veces rompe el ciclo de la violencia, porque lo he podido ver en hombres que han dado testimonio, por así decir, de que se rompe el círculo de la violencia en el momento que se hace la denuncia, que esa violencia se hace pública, que ese agresor se siente, por así decir, expuesto, avergonzado, ¿no? Entonces, cuando no se rompe este ciclo, ¿qué pasa? Se empieza a repetir cada vez más. Ese círculo empieza al principio era una burla,
después quizás era un pellizcón, después era una cachetada, después empezó a ser un zamarreo, después empieza a ser un ahorcamiento, patadas, son los peores, peores situaciones ya que se pueden dar, ¿no? Y obviamente en la luna de miel el hombre parece haber cambiado, el hombre puede llegar a llorar, el hombre puede comprarle cosas en los casos más comunes, comprar cosas, comprar un ramo de flores, querer arreglar la situación. Y muchas veces esto no es que es falso, no es que ese hombre es falso y que le está mintiendo, sino que realmente ese hombre cree que va a poder cambiar, pero no sabe que él tiene un problema de ira, tiene un problema de estrés y un problema de manejo de la ira, que es el patrón de los hombres violentos. Entonces él necesita una ayuda, como la necesita un alcohólico, como la necesita un drogadicto, necesita una ayuda. Entonces no es que él está mintiendo, sino que él quiere cambiar, pero obviamente es un problema de carácter, un problema de manejo de la frustración que viene de la infancia. Entonces necesita un tratamiento para poder dejar de ser violento. ¿Es posible dejar de ser violento? Por supuesto que sí. Entonces, ahí estoy viendo preguntas, pero la vamos a ver enseguida. Eso con respecto al ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia cada vez se va a repetir de manera más fuerte, de manera más agresiva, y en caso que no se detenga, termina con el femicidio. Y ahí justamente Lucrecia nos va a hablar del violentómetro, cómo determinar en qué fase de ese ciclo, o depende de cuántas veces ese círculo se haya repetido, porque quizás la violencia en un principio era, bueno, una vez al mes, quizás la violencia era una vez cada 6 meses, pero luego eso empieza a ser más continuo. Empieza María, a ser... ¿puedo agregarte un poquito otra forma de salir otra forma de salir del círculo de la violencia después del estallido o del aumento de ira cuando golpea o donde se saca en realidad del hombre? Una de las formas es ayudando a la mujer, obviamente como vos decías, pero con una amiga, con un familiar, sacándola a ella, ¿sí? Aparte de la denuncia de él, sacándola, no preguntándole si vos querés, no podés, sino sacarla, porque es un momento donde la mujer está vulnerable, donde ve la realidad y que es capaz de tomar ayuda, necesita ayuda, y es sacarla sin mucho diálogo. Sí, obviamente que vas a dialogar, pero no respetando tanto sus decisiones, porque están en shock. Medidas drásticas. Sí, obviamente, o sea, si es tu hermana, bueno, no dialogues, sacala, sin preguntarle, sin dejar que piense, porque 2 o 3 días más él va a volver con la luna de miel, le va a prometer la luna, le va a hacer los mejores regalos, le va a regalar viajes, cirugías, autos, lo he visto, lo sé. Son capaces de endeudarse por volver a conquistarla, y va a volver, y te quedan 2 o 3 días, ¿sí? A las 48 horas vuelve el ciclo y él le promete la luna, y se llega ese momento ideal que toda mujer soñó, que toda mujer esperó del príncipe azul. Entonces la mujer también cree, como decía María, el hombre cree que puede salir, la mujer cree que realmente él cambió. Entonces, si tenés esas horas de vos, si es tu hermana, si es tu amiga, tenés esas 48 horas de sacarla, porque ella está enojada, porque vio la realidad, porque no soporta más, sacala, aislala, sacale el celular, sacale las redes sociales, que no se puedan contactar por un tiempo hasta que pueda tener una contención ella psicológica, un acompañamiento para ver la realidad, para trabajar en ella la autoestima, que sane. Esa es otra de las formas de salir del ciclo de la violencia. ¿Sigo yo? Es muy importante. María, sí, ahí seguimos una acotación, que es muy importante lo que dice Lucrecia, que la persona, por eso están las órdenes de restricción, que muchas veces son las mismas mujeres las que violan
las órdenes de restricción. Acá donde yo vivo, no sé si es igual en todos lados, pero la orden mínima de restricción de acercamiento es de 3 meses. Entonces, es necesario que la pareja respete esos 3 meses de aislamiento, donde no tengan ningún tipo de contacto para que la mujer pueda pasar por ese proceso que vos decís, Lucrecia, de acompañamiento, de entender la situación, de entender la gravedad, y que el hombre tenga un quebrantamiento por la conducta que él ha ejercido. Entonces, romper la restricción legal es muy contraproducente. Entonces decimos, hay que respetar la restricción, o él fuera de la casa, o ella, de acuerdo a cómo se lo prefiera. Enseguida vamos a ver apenitas algunas cosas de la ley que siempre están beneficiando a la mujer, pero es importante que se pueda, como vos decís, aislar a la mujer del contacto con el hombre durante un buen tiempo. Bueno, sí, Lucre, seguís vos. Acá preguntan si puede ser que no te tomen la denuncia. Mira, en esta misma ley que nosotros hablamos al principio está obligados a tomarte la denuncia. No, nadie puede negártelo. Tenemos el derecho a que nos tomen la denuncia, ¿sí? Si no, basate en esta ley y tiene que tomarte la denuncia. Quiero compartirte también lo que decía María, el violentómetro. El violentómetro, ¿dónde nació? Nació en México, en una institución que estudió muchas parejas de noviazgo, ¿sí? Noviazgo. Y vio cómo iba en incremento la violencia y cuáles eran las pequeñas actitudes, pequeñas cosas que comenzaban y que iba, obviamente, la violencia siempre va en aumento. Siempre va en aumento, las personas no cambiamos solas, ¿sí? Necesitamos una ayuda externa para cambiar, para mejorarnos. Entonces la violencia siempre va en aumento. Está ahí, tenemos las letras muy chiquitas y las que usamos anteojos tenemos que afinarlos muchísimo para poder ver, pero está ahí, mirá. Me acompañás en la primera parte. Esto como si fuera un termómetro, ¿sí? Un termómetro de la temperatura de tus hijos. Vamos a la alerta, acá ya no es fiebre, pero sí pequeños niveles de temperatura que son para llamar la atención. Las primeras cosas, te hace bromas que te hieren, ¿sí? Muchas veces se han naturalizado las bromas. Ay, me hace una bromita, gracias por aumentar, no sé quién fue, pero muy buena idea. Bromitas que hieren, ay no, pero sobre todo en los adolescentes, en los noviazgos, tenemos la tendencia a permitir estas cosas. Si esto, velo a la alerta como en el noviazgo, cuando recién empezás a conocerlo. Mira, si él empieza con bromas que te hieren, va a ir en aumento hasta que te da una cachetada, que te pega una puñalada, hasta que hace cualquier cosa. ¿Sí? Son niveles de violencia y tenemos que dar alerta. Son pequeños signos. Hay chantaje, te miente o engaña. Y vos decís, no, pero aunque mienta y engaña, no, ¿qué va a pasar? No es tan importante. Sí, pero si vos estás empezando una relación con alguien y lo primero que haces es mentirte, engañarte, ¿qué necesidad hay de que si es una persona que vas a vivir con él, que vas a tener familia, qué necesidad tiene de no decirte la verdad, de no decirte a dónde va, de no decirte en qué gasta el dinero, de no decirte qué tienen en el celular, no decirte esto? ¿Qué necesidad de ocultarte cosas? Te mienten, te engañan, te ignoran, ¿sí? Vos estás y no importa, ¿no? Empezamos el noviazgo a full y después empieza a ignorarte, no valora tus decisiones, lo que vos decís no es importante, no vale la pena, siempre sus decisiones prevalecen, ¿sí? En la convivencia matrimonial. Obviamente que hay otra cosa que quería decirte, porque, y esto siempre lo trato de refrescar, porque vos estás diciendo, bueno, pero estas cosas son normales y me han pasado que yo sufro violencia. Para clasificar una violencia, o sea, en todo matrimonio, en toda relación, con todo trabajo, siempre hay conflictos, porque son propios de la naturaleza humana, ¿sí? Los humanos somos conflictivos por naturaleza. Tenemos conflictos con los amigos, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos en el matrimonio para tomar una decisión, como el primero que estábamos hablando, lo que estaba hablando recién.
Pero ¿en qué se diferencia cuando hablamos de violencia? En que los conflictos son crónicos. Siempre hay conflicto, constantemente hay conflicto. Hay conflicto por si la comida está fría, hay conflicto porque se olvidó de cerrar la puerta, o sea, hay conflicto porque el auto quedó mal estacionado, porque la moto se la llevó el otro, hay conflicto, hay conflicto, hay conflicto, y cada vez los conflictos van en mayor nivel de agresividad. Eso es una diferencia, eso para que vos puedas identificar si en tu vecina, en tu hermana, en tu amiga hay violencia. Los conflictos son crónicos, siempre se termina en un acto de conflicto. En la toma de decisiones, me parece que me lo adelantaron demasiado, pero sigo, te culpa, ¿sí? Te culpa por todo, toda la culpa la tenés vos. Terminás siendo la culpable de todo, si hay una discusión, la culpable sos vos, si ocurre esto, la culpable sos vos. Te descalifica, ¿sí? Vos nunca valés, nunca sos importante. Te hace pasar el ridículo y te ofende. Muchas veces esas cosas ocurren en público, ¿sí? Que te ofende, que te humilla en público, adelante de tus amigos, adelante de tus familiares, siempre sos la tonta, siempre sos la que te equivocás. Lo he visto hasta en publicaciones de las redes sociales. Ay, la tonta de mi esposa hizo esto, hizo mala comida, ay, mira cómo se viste. Son signos de alerta, No hemos comenzado todavía a tener temperatura. Te intimida o amenaza, ¿sí? Vos imagínate que con una persona que vas a pasar el resto de tu vida que te empieza a intimidar, que te empieza a amenazar, que vos no seas la misma cuando él está. Son signos de alerta. Vos vas a soportar no poder fluir, no poder estar plena al lado de esa persona en el resto de tu vida, ¿sí? Son signos de alerta. Todavía no comenzamos con la temperatura. Hay que estar alerta, hay que ayudar. Cuando vos ves esto en las parejas, en los noviazgos, tenés que hablar, tenés que meternos, tenemos que dejar de lado ese mito, ese tabú, que no nos podemos meter en ese tipo de cosas. Sí tenés que meterte porque eso ayuda. Lo último que te pueden decir es salir, no me interesa, pero por lo menos lo intentaste ayudar, intentaste, como decía María hoy, enseñar otra forma de hombría, enseñar otro tipo de relación. Eso lo vemos en el próximo foro. ¿Cómo sigue aumentando la temperatura? Hay que reaccionar, ¿sí? Te controla y prohíbe. Fíjate, amistades, familia, te controla el dinero, te controla el celular, te controla las actividades, te controla las redes sociales. Pero no de ver quiénes son tus amigas, no de ver a tu papá y tu mamá, sino que tu familia no me quiere. Si vos estás con ellos, los preferís a ellos y no a mí. En ese tipo de control, ¿qué hace? Le va volviendo en contra de su propia familia. Eso es un mecanismo, una manipulación para aislarla, ¿sí? Para aislarla de la familia, de sus padres, aislarla de las amistades. Cuando se ponen de novio y dejan las amistades, dejan las relaciones, ya no están más juntos, ya no se juntan más con las amigas de siempre, hay que prestar atención. Obviamente que luego va a ir el control del dinero. Ah, no, dame la tarjeta que yo te paso por el cajero y te cobro. Al final cobra todos los meses y él decide qué hacer siempre con el dinero. Controla el celular, obviamente las redes sociales, las actividades. Te controla y te prohíbe cómo vestirte. ¿Sí? Una cosa es que te aconsejen, una cosa que te diga, mira, ese color no te queda tan bien, pero a que decida constantemente cómo tenés que vestirte y te prohíbe determinadas cosas, determinada forma. Y yo no soy de vestirme, creo, de vestirme provocativamente porque no tiene sentido. No te estoy hablando de eso. Estoy hablando de aconsejarte, de que te puedan aconsejar bien, pero cuando se exceden en imponerte cómo tenés que vestirte, hay que reaccionar. Te manosea con fines sexuales, te acaricia de forma agresiva, te agrede jugando, ay, es un juego, pero en un juego te da una cachetada, te rasguña, te tira el pelo,
te desprecia y ofende con insultos, te empuja, te golpea, hay chantaje, te patea. Tenés que reaccionar. Si el nivel de temperatura de tu relación está ahí, tenés que reaccionar, tenés que salir de ahí, ¿sí? Después se enseñará, después se verá cómo ayudar para que aprendan los dos un matrimonio, un noviazgo bien, pero si no tenés un resguardo, si no tenés a alguien que pueda enseñarlos a los dos, si él no quiere aprender, tenés que reaccionar y salir de ahí. Lo urgente, lo que ya viene y cada vez peor, ya estamos con una temperatura de 40, 42 grados. Te encierra y aísla de tus familiares y amigos, te encierra literal, te cierra la puerta, te cierra en tu habitación y no te deja salir. No lo sé de teoría, lo sé de práctica, lo he vivido, ¿sí? Lo he vivido en mujeres que han estado encerradas y que se las han encerrado por fin de semana, lo han aislado de su familia y que no sabíamos dónde estaba. La amenaza con objetos o con armas, la amenaza de muerte con palabras y gestos. No permanezcas al lado de un hombre sin pedir ayuda si vivís ese tipo de cosas. Abusa sexualmente de vos, te fuerza a tener relaciones sexuales. Muchas veces golpea y después quieren tener relaciones sexuales porque a ellos ya se les pasó el enojo, a ellos se les pasó la frustración, ellos también y quieren tener relaciones sexuales. Obliga a tener las relaciones sexuales, como te decía yo hoy, en los tipos de violencia, en la violencia sexual está la violación adentro del matrimonio, que es una estadística que no está registrada porque las mujeres no hablan, no confiesan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo han normalizado, porque les da vergüenza, pero ocurre. Te mutila, te intenta asesinar o te asesina. Este es el violentómetro. Comienza con pequeñas cosas, con pequeños signos, que muchas veces muchas mujeres lo confunden con, ay no, porque él me cela porque me ama, porque quiere estar conmigo, quiere que no esté con mi amiga porque quiere estar conmigo. No, en realidad te está controlando. En realidad está manipulándote para cortar todos los círculos de relaciones sociales tuyos, porque cuanto más corto sea el círculo de tus movimientos, que solamente estés con él, más te va a poder dominar, ¿sí? Más va a poder controlar lo que haces, lo que decís, y solamente serás para él, porque ese es uno de los fines, solamente serás para él. No podrás relacionarte con nadie más. Ese es otro de los métodos. Seguimos con vos, María, vamos a otras preguntas. ¿Está Majo, está Marta ahí? No, qué bueno, qué bueno. Realmente algunas... como que es un torbellino de cosas. Gracias, Lucre. Gracias, Lucre. Lucrecia, te hago una preguntita. Ustedes ahí en Villa Ángela trabajan con mujeres recuperadas del tema de violencia. Nosotros estamos construyendo un refugio que se llama Casa de Paz. Un refugio para mujeres victimizadas. Wow. Las mujeres que hacen la denuncia, que se lo pasa por el juzgado y que las medidas restrictivas no tienen un lugar a donde ir hasta que se saque el violento del hogar, podrán ir a Casa de Paz, a donde se le brindará contención de todo tipo, psicológico, acompañamiento para ella y sus hijos, para 50 personas. Estamos construyendo. Después les paso el link, o si alguien de las chicas de Casa de Paz que esté por ahí, les pasa el link ahí en los comentarios, que puedan acercarse y ver a través del Facebook Casa de Paz BA, Villa Ángela, y puedan acompañarnos en este sueño de construir un hogar que transmita paz. Por eso se llama Casa de Paz. Qué hermoso, qué hermoso. Lucrecia, ¿y tiene algún vínculo con el municipio? Sí, cuando esté construido, sí, hay un vínculo con el municipio, con los juzgados de la ciudad para trabajar en red, ¿sí? Para que sea algo en red, para brindar la contención que las mujeres necesitan. Porque muchas veces pasa que la mujer no denuncia porque realmente no tiene a dónde ir. Claro, ¿sí? claro. No tiene a dónde ir. Porque en la casa de su mamá, de su papá, ya está tu hermana con sus hijos y no encuentran otra salida. Y bueno, nosotros quisimos ser
aparte de hablar, ser una solución real para la sociedad. Acá en Chaco hay un solo refugio que está en Resistencia, son a 300 kilómetros de acá. Obviamente que en un refugio, con tantos casos de violencia que ocurren, no es nada. Por eso queremos ayudar y ser útil en esta parte de Chaco. Qué bueno. Nos gustaría que las mujeres que están mirando, Sí. siguiéndonos ahora, si pueden poner ahí en el chat si han tenido algún caso de violencia, si esto de este termómetro, ¿no?, que vimos recién, si lo hemos visto en nuestra familia, en nuestro trabajo, cómo nos estamos acercando a ellas, y también quizás hay alguna de las mujeres que está trabajando, ¿no?, en algún tipo de recuperación o trabajando quizás también este lugar, que este lugar de la coalición sea un espacio donde podamos compartir herramientas. Así que bueno, María, si vos querés continuar. Aquí estoy. Sí, la idea desde Coalición es justamente poder compartir este tipo de trabajo como el que está haciendo Lucrecia, el que estamos haciendo nosotros, que trabajamos también con la parte judicial, con los talleres de acompañamiento. Bueno, nosotros también contamos con un predio que ocasionalmente funciona también de refugio, ¿no? De refugio para las mujeres, pero en realidad lo que más trabajamos es en los grupos de contención, que duran un programa de 4 meses, una vez a la semana, 2 horas, y el juzgado envía a las mujeres a los talleres de mujeres y a los hombres a los talleres de hombres, que son por separado, por supuesto. Y luego nosotros estamos enviando, por así decir, una pequeña evaluación de cómo fue el proceso de esa mujer. Es algo que venimos haciendo, gracias a Dios, hace varios años en un convenio con la parte judicial. Y bueno, hay disposición y yo tengo los programas de gente que por ahí lo quiera activar en su lugar. Ahí veía que hay varias chicas que dicen, mirá, acá no te toman la denuncia, pero una vez que se constituye un equipo de acompañamiento, que es lo que hemos hecho nosotros, es obvio que la mujer víctima es muy vulnerable al momento de hacer la denuncia, ¿no? Entonces va con miedo, no sabe qué hablar, no sabe qué decir. Si en la policía le pegan 2 gritos o le dicen, ¿vos qué habrás hecho?, la mujer no va a hacer la denuncia como corresponde. Entonces ahí es muy bueno formar en los distintos lugares, municipios, desde las iglesias o organismos, grupos de acompañamiento. Estos grupos de acompañamiento están considerados en la ley. Entonces la mujer perfectamente puede ir acompañada, puede estar alguien que le haga una contención emocional mientras ella denuncia. Es lo que hemos logrado nosotros a lo largo de los años, pero que la mujer no va sola a denunciar, porque ya es muy difícil que vaya a denunciar y encima la mayoría de las veces se encuentra con esto que dicen acá, no quieren tomar la denuncia. Después también algunos dicen, bueno, no quiero denunciar, lo que quiero hacer es exponer. La ley dice que si esa exposición de alguna manera está demostrando una violencia hacia la mujer, es de función de la policía derivarlo a la parte judicial como una denuncia, para que sepamos. O sea que una exposición, otra cosita también, me estoy adelantando al tema que viene, no se puede retirar la denuncia. Una vez que la denuncia está, la denuncia está. La denuncia no se retira, luego la denuncia es ratificada. Bueno, ahora voy a ir al tema de denuncia, pero antes, ¿cuáles son los signos y síntomas de una víctima de violencia? ¿Sí? Que podemos nosotras quizás vislumbrar en alguna amiga, en alguna conocida, síntomas asociados con el trauma y la limitación afectiva, ¿no? Síntomas persistentes en el aumento de activación fisiológica, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Yo he conocido muchos casos, no lo digo como una regla, pero yo he conocido muchos casos de mujeres que se han aguantado años de violencia y han terminado sufriendo algún tipo de cáncer. Digamos, eso que estaban reteniendo, acumulando,
un cáncer de estómago, bueno, cáncer de útero que viene a causa de, obviamente, de las infidelidades, del engaño. Entonces hay una irritabilidad. Muchas veces la mujer está irritada por el maltrato del hombre y reacciona violentamente con los hijos, está alterada, ¿no? Que es la típica frase que le dice el hombre, pero es una consecuencia de estar recibiendo maltrato y hostigación psicológica. Angustia y percepción, ¿sí? De una amenaza constante, un pánico ante la presencia del maltratador, imágenes y recuerdos. En ese momento que muchas veces la víctima se separa del maltratador, vienen las amenazas, ¿no? Recientemente estaba con un caso muy grave atendiendo, ella ya está alejada, bastante alejada del agresor, pero se le vienen las amenazas. O sea, él me dijo que si él salía de la cárcel me mataba. Entonces ella está ahora aislada, está protegida, pero viene. Por eso necesita el apoyo constante, palabras, mira, no es tu culpa, él no va a venir, estar protegidas. Obviamente que hay que hacer un plan de protección para la víctima. No nos podemos confiar en el sistema policial, de eso ya les digo, ni en la justicia. Tiene que haber sí o sí una acompañamiento, mi perspectiva, tiene que haber un acompañamiento de una organización para que realmente seamos los ojos sobre la justicia, porque si no, la mayoría de los casos de los femicidios que ha habido en nuestro país tenían denuncia previa. ¿Eso qué nos demuestra? ¿Qué nos demuestra? Nos demuestra que hay una falencia total en el sistema de justicia. Entonces, es muy bueno si hay gente que tiene esta carga de poder hacer este acompañamiento, ¿no? Si se puede capacitar a la policía o ir presentarse, eso lo hemos hecho nosotros como ONG, presentarse con el comisario o la Secretaría de la Comisaría de la Mujer. Mira, somos un grupo de acompañamiento, le acompañamos a la mujer a hacer la denuncia, le vamos a acompañar con sus necesidades, estamos acá para que ustedes sepan que estamos, hacer una presentación del grupo que va a trabajar y a acompañar en el municipio o en la ciudad que usted esté. Entonces, ese pánico constante también muchas veces puede llegar a la mujer a enfermarla de diferentes enfermedades, ¿no? Depresión, pánico, miedo a dejar de ser objeto de amor, miedo a equivocarse, y hay como, yo digo, las maldiciones y la amenaza, te vas a quedar sola, nunca nadie te va a querer como yo, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Quién va a querer a una madre con 3 hijos? Tantas cosas. Entonces, esto es lo que ella está todo el tiempo, por eso necesita recibir como una desintoxicación mental, lo diría yo, de todo lo que ha pasado, ¿no? Puede sufrir depresión, percepción de culpabilidad, podemos hablar y decir, no, lo que pasa es que la verdad que yo me mandé una macana y bueno, mi marido se enojó, minimizando, ¿no? La situación y siempre culpándose, ¿sí? Va a evocar esa situación de maltrato de alguna manera, siempre dándole la razón al agresor, ¿no? Por evocar esa situación de maltrato ante el daño que pueda generar su estado anímico, el bienestar de los hijos, autocastigo, tristeza, dolor, pena, rabia, desesperanza, fatiga, la mujer se muestra siempre cansada, constantemente está cansada, le duele la cabeza, empieza a tener enfermedades psicosomáticas, una baja autoestima en todos los índoles, baja autoimagen. La desmotivación y la depresión es muy, muy común porque la mujer no encuentra la salida a esa situación. Aparte, ya ha perdido amigos, ya ha perdido familia y no sabe cómo salir de esa situación, se siente inferior. También no nos olvidemos que el maltratador le dice, mira, ¿vos de qué vas a vivir? Si vos no sabes trabajar de nada, ¿quién te va a mantener? Entonces, ese sentimiento de inferioridad, que ella sola no va a poder salir adelante, por eso no corta esa relación. ¿Quién va a querer una divorciada como vos? Yo voy a decir que vos eras una adúltera y por eso yo te dejé. Entonces, todo ese tipo de amenazas le impiden a la mujer romper esa relación y le impiden verse también saliendo adelante. Estamos hablando de los casos más y más graves de violencia. Bueno, acá compartimos el flyer que lo pasamos estos días, ¿sí? El dolor no se explica, se acompaña, referido a la importancia que tenemos nosotras, chicas, de ir en un acompañamiento. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Por más juzga
el otro día, acá, hace poquito acompañé a una chica víctima, y decía, mira, ya te advertimos nosotros a vos que no vengas o que no te volvás con él. ¿Para qué te volviste con él? Mira ahora cómo está, la misma policía. Entonces, no podemos nosotros ser los que juzgan, y bueno, mira, ya le ayudamos, y sigue con él, y bueno, ¿será que quiere? ¿Quién no lo habrá dicho? Y muchas veces lo hemos dicho, pero tenemos que trabajar. Eso demuestra que hay mayor maltrato psicológico, que hay que hacer un mayor profundo trabajo en sus emociones, en su fortalecimiento personal, en su identidad. He conocido mujeres que han podido romper el círculo de violencia luego de 20 años. Hay mujeres que dijeron, yo esperé que mis hijos crezcan. Mujeres que me mostraron directamente un machetazo que le partía la cabeza, cicatrices que le partían la cara, y que decías, bueno, pero ¿por qué no? Mira, este fue hace 10 años, me decía una mujer. Y uno dice, ¿qué pasó? No, yo esperé a que mis hijos crezcan porque quería que ellos puedan tener una familia. Y realmente tenemos que entender y tener una empatía con aquella mujer que no puede romper el círculo, pero llevarle una esperanza. Acá decían las chicas en el Facebook, el hombre también tiene que querer cambiar. Obviamente que es fundamental la disposición del hombre para que realmente haya una restauración familiar. ¿Por María, qué? cuida tu Sí, micrófono. pregunta. Sí, No, sí. cuida tu micrófono nomás, que por ahí te emocionás, te movés y ahí Ah, se va, cuida tu se va. micrófono. Pero se está escuchando muy bien y Bien. realmente se ¿Hay escucha. alguna pregunta antes de pasar a lo otro? Y Nos media están tenemos y mirando terminando. desde Chile y Pero desde distintos puntos. Es importante saber que hay muchas mujeres que quieren hacer algo, ¿no? Quieren intervenir. Ahora, mi pregunta es, ¿se necesitaría ser parte de un grupo multidisciplinario o interdisciplinario para hacer estas intervenciones? No, yo creo que si vos querés, por ejemplo, yo he ido sin ningún respaldo de nadie del equipo, digamos, a acompañarla a hacer una denuncia. Porque como decía María, muchas veces te revictimizan en la policía. Y yo he ido, como yo, a acompañarla y Sí, claro. estar. Obviamente si tenés una psicóloga, asistente social, hay mayor apoyo, mayor información, si hay una abogada de cuáles son las leyes, de cuáles son las medidas cautelares que puede pedir el juez, mayor capacitación, pero el estar, el acompañar, estas leyes están disponibles en Google, googlealas, bajalas, estudialas, está todo disponible para que nosotros aprendamos y ayudemos y estemos. Entonces, ayuda mucho tener un equipo, pero sola vos, con tu intención, con Claro. tu ganas, podés hacer. Claro, no es necesario ser una abogada o una psicóloga para acompañar a una mujer que sufre víctima de violencia. Eso es una estrategia que muchas veces tienen para detenernos, ¿no? Se inventan un nombre ahí, mujeres que ayudamos, punto, mirá, estamos acompañando. Incluso la ley ampara a las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las mujeres, la ley que la pueden leer en detalle. Promociona los convenios, incluso con este tipo de organizaciones no gubernamentales, y uno puede presentarse para hacer este trabajo. Lo que estoy viendo en los comentarios, que se habla de la violencia dentro de la iglesia. La violencia dentro de la iglesia es súper común, muy fuerte, porque es un tema que no se habla, porque es un tema que no se habla por miedo, porque bueno, como acá decían, ya le van a decir que hicieron algo mal. Es muy importante enseñar en la iglesia la situación de violencia en las parejas, en los matrimonios, poder atenderlos no juzgando a ninguno de los dos, sino con una perspectiva de restauración. Pero es necesario crear el ambiente primero capacitando y diciendo, miren, sabemos que hay este problema, como lo hemos hablado con la pornografía.
O sea, no me vengan a decirme que no hay. Partamos de que ya sabemos que el tanto por ciento de la gente mira pornografía. Acá no, eso no está en duda. No está en duda si hay problema de violencia o no dentro de la iglesia. Hay. Lo que pasa es que no se habla, como el abuso sexual, etcétera. Entonces, cuando ponemos las cartas sobre la mesa, obviamente empiezan a saltar muchas situaciones. Dentro de la iglesia se ha mal aconsejado durante muchos años que la mujer no se podía separar, que la mujer tenía que soportar a toda costa todo lo que le venga, ¿no? Entonces, lo cual no compartimos, por supuesto. Creemos que hay que trabajar en la restauración en todo lo que se pueda, pero hay múltiples situaciones y no puede haber una regla para todo, menos cuando la vida de una mujer, de una persona y los niños están en riesgo, ¿no? Por eso es tan importante denunciar, porque se corta el círculo de violencia y ayuda a la intervención de otro en el problema, ¿sí? No, yo soy pastora también, para las que no saben, y muchas veces me ha tocado decirle a gente de mi congregación, denuncialo. Viene a la iglesia, bueno, denuncialo igual, porque es una advertencia y le muestra a la víctima, mira, esto nosotros no lo vamos a tolerar, esto está mal lo que vos estás haciendo, tenés que pasar por un proceso. Entonces, es súper importante denunciar. ¿Quiénes pueden denunciar? Una preguntita para Lucrecia y María. ¿Conocen, tienen varones que estén trabajando en este tema? Yo tengo un equipo de varones que trabajan en los grupos de varones agresores, digamos, yo soy como la coach de atrás, y los guío a ellos en lo que es el taller, porque ellos no son psicólogos, ¿sí? Son voluntarios que hacen el acompañamiento. Entonces, de alguna manera yo los voy mentoreando, pero ellos hacen el trabajo. Igualmente, en las nuevas propuestas proponen que haya mujeres dentro del grupo para trabajar con ellos, para, por así decir, incomodarlos. Hay en Argentina, el único lugar en Argentina donde se trabaja desde el Estado en la recuperación y restauración tanto de la mujer como de los hombres, es en Salta. Hay un programa en Salta que se lleva a cabo por parte de la parte judicial, y por así decir, como estamos haciendo nosotros acá como ONG, lo están haciendo en Salta. El Poder Judicial envía a los hombres a un lado, a las mujeres a otro, y trabajan un proceso de recuperación. Es un proceso que es un programa piloto que está desde el año 2018 que se está implementando. Qué bueno, qué bueno. Lucre, ¿vos tenés varones también trabajando? No. Nosotros solamente trabajamos con mujeres en situaciones de violencia. Lo que sí tenemos grupos de apoyo que se llama Renacer para la restauración de la mujer que fue víctima y ya terminó la relación con el agresor, que está separado, para una restauración de su dignidad, de su autoestima, para que vuelva a sonreír. Ese es el lema de Casa de Paz y del grupo, los grupos de Renacer. También son de 2 meses, una vez por semana, que se reúnen y charlan sobre los tipos de violencia y algunas otras cositas más para ayudarla a que vuelvan a tener dignidad y restablezcan su autoestima y sus ganas de vivir y que vuelvan a sonreír. Con hombres no, todavía. Por allí hablaban en uno de los comentarios y decían si la violencia es un problema, o mejor dicho, afirmaban que la violencia es un problema cultural. Por el otro lado, reflexionaba, cada vez se visibiliza más este flagelo social, y por el otro lado se registran cada vez mayores casos, ¿sí?, de asesinatos de mujeres y de violencia familiar. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con el consumo de las personas de las diferentes cosas, ¿no? Pornografía, violencia a través de los medios de comunicación, videojuegos, películas. Obviamente que hay un fomento hacia la violencia, ¿sí? Por parte de los hombres. No nos olvidemos, estos días hablamos del tema de la pornografía. La pornografía es un gran incidente en la violencia hacia la mujer, es mi perspectiva, ¿no? Entonces,
hablábamos justamente de la importancia de la denuncia, porque se visibiliza al agresor. El agresor tiene un estate quieto, de ahí en general viene lo que es seguro que a la semana o a las 2 semanas, depende de la ciudad, la van a llamar a la víctima para rectificar, o sea, para decir, sí, fue así. En esa instancia la persona puede ampliar, no sé si se está escuchando bien. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Por ahí retumba, no sé. La persona puede ampliar lo que dijo, puede amplificar si en el momento de la primera denuncia hubo cosas que no se acordó, lo puede amplificar eso ya es en la parte de fiscalía. Luego lo que es la parte del agresor, el agresor tiene la posibilidad o no de defenderse, por supuesto tiene un abogado, propio puesto por el Estado, y también va a dar su declaración. Esas son las instancias judiciales. Las instancias judiciales en general lo primero que hacen es ordenar la restricción. Y si vamos a contener a alguien, es muy importante que le digamos que pueda mantener la restricción, que pueda mantener la restricción, que pueda mantener el aislamiento con aquella persona agresora hasta que puede, pero durante ese proceso tiene que ser obviamente fortalecida esa persona, acompañada, y obviamente resolver todas cuestiones de vivienda, cuestiones de mantenimiento, quizás haya alguna persona familiar que tenga que hacer de intermediario con el hombre. Entonces las mujeres en el momento psicológico que están necesitan ese acompañamiento, como decía Lucrecia, para poder llevar adelante. ¿Quiénes pueden denunciar? Porque ahí estaban preguntando. Si yo tengo una vecina que está sufriendo violencia, yo puedo denunciar y decir lo que yo estoy escuchando y viendo. Puede cualquier persona que está en una función o cargo público o de una organización que tiene conocimiento de causa de una situación de violencia, tiene la obligación de denunciar. Es decir, una mujer que llega a un hospital con una mano quebrada, con un golpe sospechoso, tiene la obligación de denunciar. El familiar, supongamos un padre tiene su hija que es víctima de violencia, porque la ley dice que la persona quizás no está capacitada psicológicamente o está impedida por una cuestión de espacio de salir de su casa para denunciar, y en ese aspecto la ley contempla que otra persona pueda ir y denunciar. Esto es nuevo porque esto antes no se permitía. Entonces, esa es la importancia de la denuncia. Gracias. El tema de la denuncia. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas. Tenemos que ir terminando. Ajá. Cerrando. Sí, estamos yo a pensaba la hora. también, tanto a María como a Lucrecia, el tema de la vergüenza, ¿no? A veces también, porque uno, digamos, a veces uno se para del lado del que no pasó la situación, ¿no? Pero el tema de la vergüenza es muy fuerte y creo que si las mujeres tienen ese grupo de contención que les acompañamos, que estamos al lado de ellas, que estamos en ese acompañamiento, yo creo que este tema de la vergüenza también es como un poco más llevadero, ¿no? Totalmente, el acompañamiento es muy importante. Lucre, habla. Sí, pasa que la mujer cree que realmente no puede sola, porque ha sido muchos años de decirles que no sirve, que no puede, que es una tonta, que ha dejado de trabajar, que no tiene un círculo de amigas, no tiene un círculo de trabajo, entonces cree que no puede, que no sabe y que no va a poder llevar a sus hijos adelante y que no lo va a poder mantener, y entonces necesita apoyo de terceros, de personas que la ayuden, que la acompañen, que le muestren la realidad, la otra verdad, que sí se puede, obviamente, y que sobre todas las cosas que se puede volver a sonreír y que se puede volver a tener una vida digna, ¿sí? Porque la violencia quita la dignidad, la violencia quita la frescura, la fluidez de la vida,
la esencia de la mujer no se pierde, termina siendo lo que el violento quiere, lo que él quiere, lo que él viste, cómo se viste como él quiere, se dejan de maquillar, se dejan ir a la peluquería, se dejan de sentirse plenas porque están encerradas, ¿sí? Y necesitan ese tipo de apoyo de decir, sí se puede. Bueno, muchísimas gracias, así es, creo que es súper importante ese acompañamiento. Un aplauso. Majo, bueno, no sé si querés cerrar este tiempo. Vamos a subir esto a YouTube. Y cuándo sería, y las vamos a convocar para la próxima, que quizás estamos pensando no hacerlo viernes, quizás pasar para otro día. Si querés cerrar este tiempo, Majo. Sí, estábamos pensando que tal vez algunas mujeres quieran también participar y les cueste el horario y el día, pero en 15 días va a ser nuestro cuarto foro. También vamos a abordar este tema porque hay todavía mucho por aprender y es una excelente oportunidad, ¿no? Agradecemos a Lucrecia y a María que han dispuesto este tiempo para compartirnos algo, aunque sea de todo lo mucho que ellas saben y también llevan a la práctica, ¿no? A todos los que les decía, les comentaba de este foro, les decía, tienen la posibilidad de ellas que no solo lo dicen o lo han estudiado y lo repiten, sino que lo llevan a cabo este trabajo. Y la coalición pretende ser ese espacio en donde motivamos a todas las mujeres para que también podamos acompañar y armar equipos, redes de contención de estos flagelos que están sufriendo tantas mujeres en nuestro país y en el mundo, ¿no? Hay gente de Chile, como decía, que nos están escuchando también, nos están viendo. No duden en invitar para el próximo foro, ya prontito vamos a tener la publicidad. Sí, María. Una cosita para agregar. Si hay mujeres que realmente están interesadas en formar equipos, grupos y redes de acompañamiento, que puedan comunicarse con las referentes de sus provincias, porque queremos empezar a hacer equipos de trabajo por tema. Y si yo quiero abocarme a este tema y yo me quiero capacitar, que puedan comunicarse con las referentes de sus provincias para que luego podamos hacer una capacitación específica de lo que es el trabajo grupal y de acompañamiento a mujeres víctimas. Entonces, que esto sirva como una plataforma para armar redes de trabajo, así como está la red de acompañamiento con el embarazo, poder hacer equipos de trabajo y de acompañamiento a la mujer víctima. Así que eso, por último. Excelente, así que bueno, gracias Marta, Andrea que posibilitó este contacto con todas ustedes y las saludamos, un abrazo fuerte virtual para todo el país y todos los países que nos están mirando y nos van a ver, ¿sí? Hasta la próxima. Chao. Saludos, hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.